Las crisis siempre están unidas al cambio. Cuanto más graves son, mayores son también las transformaciones que les suceden. La COVID-19 ha trastocado en tiempo récord todo nuestro mundo. Nuestra forma de vivir, nuestra forma de querer, nuestra forma de ganarnos la vida. Todos los ámbitos se han visto fuertemente golpeados por la enfermedad. El trabajo, como eje sobre el que pilota la sociedad, es el escenario donde en apenas unos meses empezarán a representarse algunos de los grandes cambios sociales que están por venir. ¿Se impulsará la automatización? ¿Surgirán nuevos empleos? ¿Aumentará la precarización? ¿Se consolidará el teletrabajo? La peor pandemia en un siglo deja los peores registros del mercado laboral de toda la historia. La epidemia ha echado por tierra el terreno recuperado en los últimos años y nos ha devuelto de golpe a niveles de 2017. El virus se llevó por delante casi 900.000 empleos en apenas 15 días. Deja también más de 600.000 nuevos parados en poco más de 2 meses y más de 3,4 millones de trabajadores llegaron a estar afectados por un expediente de regulación temporal de empleo. 1,4 millones de autónomos se han acogido a la nueva prestación por cese de actividad. Algunos han vuelto a sus puestos, pero la inmensa mayoría no. España ha pasado de crear empleo a un ritmo del 2% en febrero a una caída brusca del 4,5%. Lejos queda el objetivo de llegar a los 20 millones de ocupados, cuando a duras penas hay 18,5 millones de afiliados. Por primera vez en la historia de España sucede que en una crisis la caída del Producto Interior Bruto es superior a la del empleo. Y también por primera vez el Estado se ha convertido en el principal sustento de los españoles a través de los ERTE. Si se incluyen a los pensionistas y funcionarios, paga las nóminas de más de 21 millones de españoles, pues en esta crisis ha asumido la protección de cerca de 8 millones de personas. Más rentas incluso que las empresas, que han reducido sus empleados hasta los 15,2 millones. ¿Se recuperarán estos trabajos? La única comparativa que tenemos es la crisis anterior y la estrategia estuvo basada, ¿no?, en herramientas de flexibilidad externa, es decir, de despidos, de desplome, de recorte de la protección social. Recordemos que se recortó el desempleo 26 puntos en nuestro país. Recordemos que se suprimieron las pagas extras, digamos que el despliegue fue radicalmente diferente a lo que en este momento estamos haciendo. Algunos pronósticos no son nada halagüeños. El 30% de las personas con el empleo suspendido, en torno a 1 millón, no volverán a sus puestos, según la AIREF, lo que significa que pasarán a engrosar las listas del paro, que se disparará a final de año por encima del 19% previsto por el Ejecutivo. La economía española necesita más estímulos ante una crisis sin precedentes, medidas para salvar el tejido empresarial e incentivar el consumo. España cuenta además con unos márgenes fiscales muy estrechos, por lo que necesita las ayudas acordadas por Europa. Si no se consigue, si estos ERTE se transforman en parados, esta crisis dejará cifras de paro similares a la anterior recesión, cuando la tasa rozó el 27%. O incluso peores. Yo creo que los ERTE son el gran instrumento frente a los despidos. Y yo estoy deseando poder sentarme con el gobierno a hablar de cómo vamos a estimular
el consumo. Este es un elemento clave. Creo que el gobierno no tiene que pensar en cuánto cuesta estimular el consumo, sino en cuánto va a dejar de pagar si estimula el consumo. Es decir, si rebajamos impuestos al consumo, con toda seguridad que estaremos generando empleo o sacando a personas que están en ERTEs a trabajar. La revolución tecnológica había impuesto ya cambios en el mercado laboral antes de que estallara la pandemia. ¿Se acelerarán ahora? La crisis marcará un antes y un después en un país cuyas empresas estaban a la cola de Europa en digitalización. Muchos negocios han tenido que transformarse a marchas forzadas obligados por la necesidad, pero el talón de Aquiles está principalmente en la poca formación que tienen los trabajadores españoles. El 19% de los ocupados afirma estar poco cualificado para hacer uso de tecnologías digitales en su puesto, 4 puntos más que la media de la UE. La formación es ahora más necesaria que nunca. España será uno de los países que más puede verse afectado por la automatización del trabajo en los próximos años, según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Más de la mitad de los empleos corre el riesgo de desaparecer o transformarse de forma radical. La OCDE considera improbable que se produzca una fuerte disminución del empleo, ya que también surgirán trabajos que ahora mismo ni siquiera se imaginan. Y así lo creen la mayor parte de los expertos. La clave será identificar dónde van a estar esas nuevas oportunidades y preparar a los trabajadores para ellas. Puede ser la palanca que España necesita para cambiar el modelo productivo del país, enfocarlo más hacia la industria y depender menos de actividades estacionales. Nunca he visto la robotización y la digitalización como una amenaza, para nada. Yo creo que este debate es un debate muy viejo, llevamos con él, ¿no?, desde el ludismo, y creo que al revés, o sea, la robotización y la digitalización es una oportunidad que tiene nuestro país para cambiar su estructura productiva. El riesgo está en que la digitalización cause una mayor precarización del empleo en un país con cifras ya alarmantes. Un 25% de los trabajadores son temporales. A un 12,9% de los ocupados se les considera pobres, ya que sus ingresos no les da para subsistir, y un 14,5% tienen un empleo a tiempo parcial, la mayor parte de ellos por imposibilidad de acceder a una jornada completa. Los salarios se devaluaron fuertemente en la última recesión y ahora podría suceder lo mismo. Después de varios años de caídas, los sueldos por fin comenzaban a despegar, con una subida histórica del salario mínimo interprofesional del 29% en 2 años hasta llegar a los 950 euros al mes y alzas en los convenios colectivos superiores incluso al 2,3%. No parece fácil ahora continuar con esa tendencia, sobre todo con una inflación negativa. La política de salario mínimo es una política que justamente es una de las políticas más eficaces siempre que la calibres bien para evitar, digamos, subir el nivel general de salarios. La epidemia dejará como herencia un cambio en los patrones de consumo. Las ventas online se utilizarán cada vez con mayor frecuencia, pero es precisamente en las plataformas digitales donde más se evidencian las precarias condiciones laborales de sus trabajadores. Porque una de las ventajas que tiene la digitalización para las empresas es que les abre la puerta a la externalización, algo que reduce costes, pero suele conllevar menos derechos para sus trabajadores. Regular todas estas nuevas formas de trabajo autónomo y de trabajo en plataforma ya era necesario hace 3 meses, indiscutiblemente, pero creo que ahora es absolutamente urgente y, en cierto modo, hay que adelantar ese debate que se había anclado en los tribunales de justicia, por un lado, y en esa idea del nuevo estatuto de los trabajadores, que estaba encima de la mesa. Bueno, pues yo creo que ese debate hay que traerle ya, para en cuanto salgamos de esto, regular estas formas de trabajo en plataforma y de falso trabajo autónomo, porque creo que se puede incrementar exponencialmente.
tenido que ser un virus el verdadero artífice de que el teletrabajo despegue por fin en España, uno de los países europeos peor preparados para ejercerlo. La posibilidad de trabajar desde el hogar ha pasado de ser una utopía para la inmensa mayoría de los empleados a ser una realidad obligada. Su enorme efectividad ha quedado reflejada durante la pandemia, cuando se ha evidenciado el ahorro de tiempo y costes, la facilidad para la conciliación o las mejoras medioambientales. El problema de este teletrabajo forzoso e improvisado es que en muchos casos no se ha ejercido en las condiciones adecuadas y se han difuminado por completo los límites entre la vida privada y laboral. Es no conocer la empresa si se piensa que todo se puede hacer con teletrabajo. Es decir, el teletrabajo como complemento es bueno, el teletrabajo en sí mismo no es la solución a un puesto de trabajo. Es decir, yo toda la vida trabajo en mi casa con un ordenador. Yo creo que eso ni te implementas en la empresa, ni se crea la sensación de grupo que tiene que tener la empresa. Pero dicho eso, insisto, lo planteo como un elemento muy positivo, del cual yo creo que estamos aprendiendo, pero que tenemos que autorregular las empresas. El gobierno no debe regular nada en el sentido de que no lo conoce. ¿La digitalización supondrá jornadas laborales más cortas? ¿Llegarán las jornadas de 35 horas semanales o de 4 días a la semana? La reducción de las horas de trabajo debería ir acompañada de una mayor productividad. Las horas que dedican de media a los trabajadores españoles están por encima de la media europea, pero el rendimiento es mucho menor. Esta es la gran asignatura pendiente del mercado laboral español. Si se logra superar este reto, la consecuencia lógica sería trabajar menos y reordenar la presencia del trabajo en la vida de los ciudadanos, dando mayor espacio a la conciliación y a nuevas maneras de ocupar el tiempo. ¿Seremos capaces de lograr el cambio? En la medida realmente que seamos capaces, ¿no?, de aumentar la productividad en España, que es el gran reto, es natural que haya una demanda para trabajar menos, sobre todo por parte de las personas que más ganan, ¿no? Lo que sí que es cierto es que España es el país que más horas de trabajo realiza en comparación con las medias europeas y que menos productividad tenemos. A día de hoy, ¿no? La legislación española lo que ha abordado son las ausencias del tiempo de trabajo, sobre todo las mujeres. Y justo lo que estamos haciendo ahora es lo contrario, es decir, queremos legislar sobre las presencias en el trabajo. La epidemia ha pintado un mapa desolador y ha esbozado un futuro incierto. Para los que no tienen trabajo y para los que sí lo tienen, millones de personas ante la incertidumbre. Una situación inédita que ha requerido medidas inexploradas. Se abren nuevos escenarios. ¿Quizás nuevas oportunidades? La digitalización, el teletrabajo, la flexibilidad, la productividad, la industria, la calidad del empleo. Se trata de cambiar el modelo económico para construir también un nuevo modelo de sociedad. El mercado laboral cambiará, como no. Esperemos que no sea para peor. Que de la crisis surja la oportunidad y que la aprovechemos, que aprendamos, que emprendamos. Que por una vez una enfermedad sirva para poder curar otros males. ¿Lo conseguiremos?